Evangelio de Juan, y voy a ser bien breve. Evangelio de Juan, capítulo 20. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron, dice la palabra, especies aromáticas, porque se acostumbraba a ir al sepulcro para ungir el cuerpo, para que no oliera mal. Entonces ellas hicieron eso, pero en el camino, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, no lo tenemos acá, pero dice que en el camino iban hablando entre ellas como diciendo: ¿quién nos moverá la piedra para poder entrar al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús? Esa era la inquietud y esa era la pregunta que ellas tenían. Ahora, imagínate por un momento, ellas iban caminando con esa pregunta en mente. Ahora, si yo soy una de ellas, ya antes de salir de casa, iría diciendo: ¿para qué voy a ir al sepulcro si nosotras no podemos mover la piedra que está sellando ese sepulcro? Si se necesitaba un ejército de soldados, un grupo de soldados para mover esa piedra que pesaba arriba de 1 tonelada. Sí, imagínate las mujeres caminando para allá diciendo: ¿quién nos moverá la piedra? Pero no se detuvieron. Hay algo que es una virtud en la vida de una mujer, y es la fe, y es la expectativa, sabiendo de que, bueno, vamos igual, no nos vamos a detener, vamos a caminar igual hacia allá y veremos qué pasa, pero vamos hacia ese lugar. María, dice la escritura en el texto que leímos, se levantó muy de mañana, muy temprano para ir. Ella representa a la persona que se esfuerza por buscar a Jesús. Este texto nos habla de que necesitamos nosotros ir muy temprano, tratar de buscar, tener esa ansiedad, tener ese hambre por encontrarnos con Jesús. No importa quién nos remueva la piedra, no importa si podemos o no, mi intención, mi corazón es ir a buscar a Jesús, ir a tener un encuentro con Jesús. La piedra para muchos podría representar algo que está sellado, un final. Nadie puede remover esa piedra tan pesada. Sin embargo, quiero decirte algo. Esa piedra no fue removida porque Jesús necesitaba salir de la tumba. Nosotros muchas veces pensamos: bueno, vinieron los ángeles y removieron la piedra porque Jesús necesitaba salir del sepulcro. Quiero decirte algo. Dios se ocupa de cada detalle de nuestras vidas. Y la fe de estas mujeres que iban caminando hacia el sepulcro para ir a adorar, aunque sea para ellas el cuerpo muerto de Jesús inerte, ellas caminaron con fe, ellas se levantaron temprano, ellas pusieron de sí su esfuerzo y dijeron: vamos a ir igual, algo pasará y esa piedra se removerá. Ahora, la piedra no fue removida para que Jesús saliera de esa tumba.
¿Por qué te digo esto? Porque Jesús no necesitaba que alguien removiera una piedra para que Él saliera. La Escritura dice que si ni siquiera la muerte pudo retenerlo, ¿tú crees que una tumba podía retenerlo? Cuando los discípulos estaban todos reunidos, después que Jesús resucitó y estaban todos reunidos en ese aposento alto, y estaban, dice la palabra, cerradas las puertas porque tenían miedo de que vinieran por ellos también. Y estaban ahí todos hablando entre ellos y de pronto dice Jesús, las puertas cerradas, todo cerrado, y Jesús se paró en medio de ellos. Jesús en su cuerpo glorificado, resucitado, traspasó. No hay materia, no hay pared, no hay piedra que pueda detener a Jesús. Jesús no vive en la materia como nosotros vivimos, que tocamos esto. Jesús vive en la eternidad. Él es Dios, Él es todopoderoso. La muerte no pudo retenerlo, pero las paredes no podían retenerlo. Prueba de esto también es que cuando sus discípulos estaban en el mar en medio de una tormenta, Jesús fue hacia ellos y no construyó un puente hacia ellos, no se subió a otra barca para ir hacia ellos. Él caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque la materia física no puede detener el obrar de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros pensamos que hay situaciones en nuestra vida, que hay problemas que tenemos, que hay dificultades o crisis en nuestra vida, en la materia, en el mundo físico en el que nosotros vivimos. Y pensamos que Dios vive o que Dios trabaja en lo físico, en el mundo físico. Pero Dios no necesita de nada de eso. Dios está por encima de nosotros. Dice la palabra que Él es espíritu. Dios es espíritu. Y los que se acercan a Él, se acercan creyéndolo, se acercan en espíritu y verdad. Los que le adoran en espíritu y verdad. Y esa es lo que yo quiero dejarte hoy como palabra. La tumba no pudo retenerlo. La piedra no necesitó moverse para Jesús. Él no necesitaba que le movieran la piedra. Él hubiera salido igual de la tumba. La piedra se movió porque esas personas, esas mujeres, luego Pedro y Juan, vendrían al sepulcro y necesitaban ver ellos en el mundo físico con sus ojos que la tumba estaba vacía. Jesús quiere obrar en tu vida y en tu corazón. Jesús mueve las piedras de nuestra vida porque tú necesitas ver el obrar de Él en tu vida. Jesús quiere mover la roca de las dificultades. Jesús quiere mover de nuestros ojos aquellas cosas que no podemos ver del mundo espiritual para que tú puedas ver y creer. La Escritura dice que cuando María Magdalena vio la tumba vacía, aún confundida, salió corriendo para ir a decirle a los discípulos que estaban escondidos, decirles que la tumba estaba vacía. Los primeros en salir fueron Pedro y Juan. Dice la Escritura que los dos salieron corriendo, pero Juan, como es el escritor, él tiene que poner algo de él. Y entonces dice, yo corrí más fuerte que Pedro. Corrió más fuerte que Pedro. Pero dice que cuando llegó, se asomó, pero no entró. Sin embargo, Pedro dice que llegó y entró a la tumba y vio. Y después que Pedro entró Juan y dice la Escritura, y vio y creyó. Muchas veces tú vas a ser punta de lanza en la vida porque tú necesitas entrar en el mundo espiritual, necesitas creer en Cristo, necesitas entregarle tu vida a Él. Y al entregarle tu vida a Él, como tú vas a entrar, aquellos que vienen atrás tuyo, que quizás son más rápidos que tú, pero no se atreven a entrar, aquellos que quizás son tus hijos, aquellos que quizás son tus seres queridos, una vez que tú entres y veas, ellos van a entrar también y van a creer. Porque ellos necesitan ver que tú eres capaz de entrar
y que tú crees en lo que sucedió adentro de esa tumba. Tú crees que Cristo murió en la cruz. Tú crees que Cristo resucitó al tercer día y tú crees que Cristo está vivo hoy. Pero necesitas aprender a creer y a vivir en esa fe y a vivir en ese mundo espiritual. Necesitas aprender a creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder que Cristo le da. Tiene el sello del Espíritu Santo y cada vez que tú la lees a la Biblia, porque no es un libro anticuado, no es un libro viejo, es un libro que tú puedes leer y cuando tú lo lees, el Señor te revela las verdades que están acá. Pero necesitas hacer como Pedro, necesitas meterte en la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que están asomados a Dios. Como ellos cuando llegaron se asomaron, pero no entraron. Hay personas que aún yendo a la iglesia viven su vida de fe asomados, se asoman a la palabra un poquito, se asoman el domingo a la iglesia, se asoman de vez en cuando para hablar con Dios o orar o rezar, se asoman con Dios. Pero Dios está esperando que tú entres, que tú te metas en la palabra, que tú te metas en la fe, que tú entres a creer en Cristo y cuando entres, tú vas a creer porque vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y aquellos que vienen detrás de ti, llámense tus hijos, tus nietos, tu esposo, llámese quien sea, aquellos que entren cuando te vean entrar a ti, van a ver y van a creer también. Necesitamos ser una iglesia que entre y que no solamente esté asomada. Necesitamos ser una iglesia que pueda mostrarle a aquellos que están a nuestro alrededor que estamos adentro y que estamos viendo y estamos creyendo. Pero aquellos que aún no creen necesitan meterse y mirar y ver que la muerte no pudo detener, que la muerte, que la tumba no pudo retener a Jesús y que hoy está más vivo que nunca y que hoy quiere vivir en tu corazón, que hoy quiere vivir en tu vida. No hay otra razón del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que no lo sacrificaron, que Él se sacrificó por amor a ti. No hay otra razón de su muerte que el amor hacia ti. Juan 3:16 en la Biblia dice, de tal manera te amó Dios, que ha enviado a su Hijo único, a Jesucristo, a morir en la cruz por ti. De tal manera te ama Dios. Es tan grande el amor de Dios que por eso Él fue a la cruz a morir, para perdonar tus pecados, para que ya no te sientas culpable, para que ya no estés cargando culpa en tu vida, sino que puedas acercarte a la gracia de Dios hoy y abrirle tu corazón y decirle, Señor, hoy yo quiero entrar, hoy yo quiero creer, hoy yo quiero verte a ti, Señor. Quiero verte obrar en mi vida, quiero verte obrar en mis temores, quiero verte obrar en mis dolores, quiero verte obrar en mi casa, quiero verte obrar en mi matrimonio. Dios, te necesito con mis hijos que están alejados o que están perdidos o que no sé qué les está pasando, pero yo necesito verte obrar en ellos. Cuando tu oración es sincera, cuando tu entrega, cuando tú crees y te entregas al Señor, Dios empieza a obrar en tu vida y a tu favor. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario y por eso no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Dice la Escritura, para darte vida y vida en abundancia. Quiero decirte que cuando Dios está en la historia de tu vida, cuando tú lo invitas, cuando tú lo dejas entrar a la historia de tu vida, la piedra nunca es el final. La piedra es el comienzo de algo grande y glorioso que va a pasar en tu vida. Jesús es la vida que vence a la muerte. Jesús dijo en Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, escucha bien, el que cree en mí, aunque esté muerto, no se refiere a una muerte física, se refiere a la muerte espiritual, a una vida lejos de Dios. Estamos vivos,
pero espiritualmente estamos muertos cuando estamos lejos de Jesús. Podemos vivir, podemos subsistir, pero el gozo, la paz, la fortaleza, la libertad solamente la tenemos cuando le damos lugar a Cristo. Él es la resurrección y la vida. Aunque la muerte parece definitiva, Jesús declara ser la vida. Jesús dijo esto frente a la tumba de un Lázaro al cual Él resucitó. Y lo resucitó porque Él es la vida. Y Él se estaba encontrando frente a la muerte de un ser querido. Pero dijo, esto no va a pasar. Va a haber vida sobre Él. Cuando Jesús está en el lugar, cuando tú pones a Jesús en tu casa, cuando tú llevas a Jesús en tu vida, entonces hay vida. La muerte no puede retenerlo. La muerte no te puede retener. La enfermedad no te puede retener. Cuando Cristo está en tu vida, cuando tú estás rendido a Él, Cristo es vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Jesús venció al mundo y venció la muerte. Dice la palabra de Dios en Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicción. Pero dice algo importante, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Dónde lo venció? En la tumba. Ahí venció. Cuando Él se levantó, cuando Él salió, cuando Él se mostró, cuando Él resucitó, entonces venció la muerte. ¿Sabes? Quiero decirte que en tu vida la muerte o la enfermedad, la situación por la que puedes estar pasando, aquella que te oprime, aquella que te roba el sueño, cualquiera sea esa situación, aquello por lo que desearías que hubiera un cambio, que hubiera algo distinto. Hay una gran diferencia entre quererlo, anhelarlo, que sea un buen deseo en tu vida, y dejar que Dios lo tome en sus manos y Él obre en medio de esa situación. Hay una gran diferencia. Una cosa es una esperanza humana. Otra cosa es una fe en que el Dios, mi Dios todopoderoso, en el Dios en el cual no hay nada imposible para Él, obre en medio de esa situación en tu vida. Y lo único que necesitas, lo único que necesitamos es abrirle la puerta de tu corazón. Es dejarlo a Él entrar en tu vida. Es decirle, Señor, te necesito en mí. Te necesito. Hoy, domingo de resurrección, yo quiero que haya un cambio en mi vida. Yo quiero que algo resucite en mi vida. Yo quiero que algo distinto empiece a pasar. La vida tuvo un cambio. En el mundo hubo un cambio y lo sigue habiendo, un antes de Cristo y un después de Cristo. En tu vida hoy puede haber un cambio, en un antes de Cristo o en un después de Cristo. Yo quiero invitarte a que oremos juntos, meditando sobre esta palabra. La tumba no pudo detener a Jesús, pero la tumba fue abierta a propósito para aquellos que necesitaban creer, pudieran entrar, ver y creer. Pudieran abrirle su corazón, su fe a Jesús y pudieran creer. Y hoy es un día en el que el cielo está abierto para ti. Hoy es un día en que Jesús abre las ventanas y las puertas de los cielos, pues dice, yo quiero que hoy vengan a mí. Vengan todos los que están trabajados, vengan todos los que están cargados, vengan todos los que están pasando por situaciones difíciles, vengan a mí y yo les voy a dar descanso. Es una promesa de Dios, no es una promesa mía. Yo quiero invitarte a que le abras tu corazón a Jesús mientras la iglesia está orando. Hoy hay una oportunidad
de que la puerta del cielo se abra. De que tú puedas invitar a Jesús a entrar a tu vida y a tu corazón. ¿Sabes? No viniste hoy solamente porque alguien te invitó. Viniste hoy acá y llegaste a este lugar porque Dios hizo una cita divina contigo.